traemos una palabra y le coloqué en honor a papá, en ocasión al día que estamos celebrando, y de verdad pues me voy a permitir hoy hablarle de un gran hombre, y es mi padre Juan Francisco Almao, ¿no? Porque ese ejemplo que hemos recibido de ese gran hombre que hoy tiene 90 años, por alguna razón Dios le ha dado tanta vida, tanto tiempo, en medio de aciertos y desaciertos como todos, ¿no? Vamos a declarar primero la palabra. Levante su mano derecha y diga conmigo: las bendiciones del cielo están tan cerca de mí como mi boca. Por tanto, hablaré palabras de bendición, de paz, de abundancia, de salud, de amor, porque en mi boca está el milagro y yo lo voy a arrebatar. Vamos a darle un aplauso a Dios y vamos a comentarles que lo que establece el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2, habla de la honra a mamá y a papá, ¿verdad? Pero que no es casualidad, ni que en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodos 20, como en el libro de Deuteronomio 5, establecen, lo fundamentan 10 mandamientos. O sea, si para algo era importante para Dios, eran que se cumplieran esos 10 mandamientos. Entonces, entre los cuales el amor a Él, el amor a Dios, el amor al prójimo, pero el cuarto mandamiento es el cuarto mandamiento dice: te honra a papá y a mamá, honra a tu padre y a tu madre, dice así la palabra, para que tenga largura de vida y abundancia. Luego lo repite el mismo libro de Efesios, como dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios, que no miente, dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dijo: yo te prometo, dice así, yo te prometo que si tú honras a tu padre y a tu madre, largura de vida en abundancia tendrás. Ya en algún momento hemos hablado de este tema, pero hay dos aspectos que es importante. Uno, que no dice honra a padre y madre bueno, ¿o sí? No dice. Dice honra a padre y madre. Dice hónralo. No es lo mismo la honra que yo le doy a mi papá, que ha sido un buen hombre durante toda su vida, en integridad, en cumplimiento, en trabajo, en quitarse el pan de la boca, ser un correcto en sus áreas, que un padre, que un hijo que deba honrar a su padre, por ejemplo, que esté preso, que esté en la cárcel, o que sea maledicente, que sea horrible, o que sea gritón, o que sea odioso. O sea, el que logre sobreponerse a eso es aquel que va a tener largura de vida en abundancia. Señalo algo, otro aspecto importante, porque una cosa es que Dios te diga que vas a tener larga vida, y otra que vas a tener larga vida en abundancia. Porque yo no quisiera tener larga vida pelando. Yo no quisiera tener larga vida. O sea, yo le digo, el día que, oye, no, todo el mundo me rechazó, me dejó a un lado, uno en una cama, ay, no tengo para comer. Eso no es abundancia. O sea, larga vida pelando. No, o sea, esto más bien pareciera un castigo. ¿Aló? Eso no tiene nada que ver con lo que el padre o la madre sea. Eso no tiene nada que ver. O sea, a nosotros como hijos, levanta la mano los que somos hijos. Todos somos hijos. Porque usted nació de un vientre. Y ese vientre lo respaldó un padre. O sea, que usted tiene un padre, así lo haya abandonado, así un padre que no se haya ocupado de usted. Usted tiene un padre, y usted, la misión suya es ubicar a ese padre y decirle a ese papá: papá, te quiero, no porque se lo merezca, sino porque es un mandato de Dios. Aquí es importante entender que a veces el ser humano erra
o peca cuando hace cosas por sentimientos. Cuando usted lo hace por sentimiento, quiere decir que va a llegar un momento donde él lo va a abandonar y ahí va a quedar usted va a quedar a expensas de su convicción. O sea que si usted es un mal hijo y resulta que el sentimiento lo abandonó, que ahí no va a llevar a cabo ningún código de honra. Todos los padres han cometido errores, todos los padres hemos cometido errores, hemos cometido fallas, hemos hecho mal, pero hay gente, y conozco gente que Dios me ha permitido en esta condición de pastor, que se recuerda solo de lo malo. No se recuerda, o sea, cuando le viene a memoria a su papá, fue cuando le dio aquella mega paliza. Lo que no se acuerda fue porque se la dio. No se acuerda por qué salió esa paliza, de dónde salió esa paliza. Lo que se acuerda es de la paliza. Yo me acuerdo una vez que mamá me dio una tremenda paliza y de verdad recuerdo que las piernas mías no quedaron tan bien paradas. No me acuerdo por qué. Soy mal hijo. Le aseguro que por santo no fue. No fue por santo. Le aseguro que no fue sino. Pero crecí en una familia de mucha necesidad, pero con unos padres de mucha responsabilidad. Que a pesar de que era muy poco lo que entraba, lo único que entraban era para sus hijos. Y ese era el padre el papá de hoy. Nuestro padre que hoy tiene 90 años de vida y que Dios me le dé larga vida. El padre más longevo de Venezuela, Juan Francisco Almao. ¿Por qué? Porque realmente dedicó su vida, su sacrificio, creo que sobrepuso sus sentimientos, sobrepuso inclusive sus deseos de ser alguien solo para que sus hijos crecieran, solo para que sus hijos tuvieran. Y estoy seguro que lo poco que había no era para ninguna diversión de parte de ellos y de parte de papá, sino para podernos estabilizar. Imagínense lo tremendo, porque no es lo mismo que yo sea un padre que tenga dinero o que tenga estabilidad, y obviamente voy a pensar en mis hijos, a un padre que no tenga nada o tenga poco y lo poco que tiene lo entregue a sus hijos o lo entregue a sus responsabilidades en familia. Y si es cierto que han habido malos hijos, pero también han habido malos padres. Solo que Dios se va a revelar en aquel hijo que ha visto mal a papá, y por el mandato que establece la Biblia en Deuteronomio y en Éxodo y en Efesios 6, van a cumplir en de decir, no sé cuál mal fue mi papá, lo que sí sé es que debo honrarlo. ¿Y cómo lo honras? No honrar de palabras. Conozco mucha gente que dice, ay, mi papá, eso es lo mejor que hay. No hay papá, pero ni se acerca, no llega ni siquiera un helado para su casa. Usted lo oye hablar y tiene palabras tan elocuentes, pero a la hora de meterse la mano en el bolsillo, ahí no está papá. En la hora de decir, no, yo voy a paralizar todo porque yo voy a viajar y yo quiero pasar aunque sea una semana con papá. No, si la diligencia no me sale para Barquisimeto y la comisión que salgo no sale para Barquisimeto, yo no voy a ver a papá. No, tiene que haber el sacrificio que incluye tiempo que era dedicado a otras cosas para dárselo a ese gran hombre que no solamente dio la vida, sino que dio un gran esfuerzo por sus hijos. Papá es un hombre íntegro, gracias a Dios que tengo tan buen sabor de mi papá, porque es un hombre tan íntegro, tan sacrificado, tan correcto, tan disciplinado. Y de verdad que no es lo mismo venir de una familia estable que venir de una familia disfuncional. Porque el que viene de una familia estable aprende buenos valores, aprende principios. Pero el que viene de una funcional, o sea, tiene que intuir mucho, tiene que leer mucho y tiene que aprender buenas prácticas y querer aún hacerlo bien.
Por eso es que en alguna oportunidad nosotros los hijos escuchamos para poder corregir cómo hacerlo bien. Cómo hacerlo bien. Y cómo escuchar consejos que nos van a llevar a cambiar nuestra vieja manera de ser, nuestros errores, nuestros viejos hábitos, es la palabra que estoy buscando. Hábitos que realmente no van a ayudar a una persona a crecer ni a ser estable en la vida. Muy por el contrario, aquella que está dispuesta siempre a aprender buenas prácticas. ¿Cómo será que yo sé que como mi familia no es perfecta, han habido cosas que he tenido que copiar de papá y hay otras cosas que he tenido que copiar de otras personas porque sé que son todavía mejor que la familia me puede enseñar? ¿Por qué? Porque hace 40, 50 años atrás, las mismas enseñanzas, las enseñanzas de esos tiempos no son las enseñanzas de ahora. Las enseñanzas de esos tiempos era que usted medio levantaba la cara y ahí le iba una cachetada. Ahora uno tiene que buscar formas para que el hijo no le levante la ceja derecha. Pero se necesita que sea de esa manera porque el niño o el adolescente cuando está en crecimiento necesita desarrollar su potencialidad, su capacidad. Hay gente que tiene tanto deseo de salir adelante, pero está parada. ¿Por qué? Por un pasado negro, por traumas, por momentos difíciles que ha vivido y tiene potencial, pero lo tiene enterrado. Necesita realmente cambiar la fórmula con la que fuimos enseñados. Y probablemente los hijos nuestros tengan que emplear mejores fórmulas para poder potenciar hijos. Pero eso no condena a papá. Eso no condena a tu papá. Eso no condena a tu mamá. Eso no lo condena. ¿Por qué? Porque el mundo es cambiante. Y lo que era pertinente hace 50 años, hoy es completamente contrario. Pero no era malo. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que hay que corregir con vara. Y eso no lo entiende Camila. Hay que corregir con vara, eso no lo entiende Claudia. Ahora, ya sé que en este tiempo corregir con vara no es lo que conviene. En este tiempo hay que corregir. No hay que corregir con vara, pero hay que corregir. Entonces el padre dice, no, yo no hago aquello, pero resulta que deja de hacer esto. Y el problema no es sino la fórmula cómo se va a corregir. Por eso es que el padre excepcional, como mi padre, Juan Francisco, se fue amoldando a medida que el tiempo fue pasando y adaptando a los tiempos actuales. Hay gente que se quedó atrás, pero no por ello dejamos de serlo honrado. Entonces yo voy a aproximar unos aspectos que están directamente ligados a lo que es ser un campeón, un campeón. Y me viene a la mente, estuve leyendo que en los tiempos no sé si se recuerdan, ¿quiénes conocen el mundo del boxeo? ¿Quiénes conocen el mundo del boxeo? ¿Ustedes se acuerdan de este campeón Julio César Chávez? Que es un campeón de boxeo de todos los tiempos, ¿no? Su hijo también fue campeón de boxeo. O sea, su hijo admiró a su padre, siguió a su padre y tuvo una época de un campeón. Pero por ahí, por los años 2017, 2016, no recuerdo exactamente el año, este muchacho, Julio César Chávez Jr., oigan bien, Julio César Chávez Jr. va a un campeonato y pierde un campeonato mundial. A lo que le preguntan al padre, Julio César padre, responde, no, le dice él, responde, no, resulta que el problema que tuvo mi hijo, que él lo hizo, es a su manera. Oiga bien, acuérdense de esta palabra, a su manera. Y de verdad que cuando leo ese relato en el que Julio César Chávez Jr., pierde el campeonato, no sé si ustedes vieron a Rocky, eso lo veo todo el mundo, Rocky tiene Rocky toda la vida, ya no hayan, por todas las vidas ponen a Rocky, pero una época donde Rocky quiso hacerlo a su manera, Rocky quiso hacer, o sea, y no atendió
las instrucciones de su manager, no atención no, él, bueno, lo que hizo fue, no sé si recuerdan, creo que fue la Rocky 14, que lo que hacía era exhibirse, lo que hacía era esto, estaba haciendo como gala de su condición de campeón, ¿no? Y no siguió consejos. Él no sigue consejos. Entonces, resulta que cuando va al campeonato mundial, le dan aquella paliza. Y yo digo que muchas veces a nosotros nos sucede de la manera, porque a veces queremos hacerlo es a nuestra manera, a la manera como nosotros creemos que es correcto, pero por no seguir el consejo de un padre, vivimos dando golpes. Yo estoy seguro que la mayoría de los que hemos tenido caída, alguien, y en mayor parte un padre, nos ha dicho: mira, hijo, ten cuidado con eso. Hijo, no dejes ese paso. Hijo, no hagas eso. Pero la soberbia de uno, la falta de, la altivez de uno, no, papá, ya, me imagino que diría Junior, Julio César Junior, diría: ya yo soy campeón, ya tengo poco que escucharte. Y si algo siempre quiere un padre para con su hijo, es lo mejor. Lo que pasa es que a veces nosotros somos cabeza dura. Pero muchos de los problemas que hemos tenido, al papá o a un familiar o a alguien serio se le vino a la mente. Le dijo: hijo, mira, ten cuidado con eso. Ten cuidado con ese camino que vas a seguir. Ten cuidado de ese camino porque vas a tener problemas. Sí, papá, gracias. Sí, pastor, gracias, porque a mí no me quieren escuchar. Yo les advierto a todos los discípulos lo que va a pasar, pero bueno, a veces, como dice la gente, a veces se necesita llevarse sus propios golpes. Pero qué bueno es que nos ahorremos un golpe porque recibimos un consejo de una autoridad, de un padre, de un jefe. Hay gente que nada más por saber que el jefe, que es la autoridad, o sea, está ahí, ya automáticamente se pone reacio o rebelde. Y los padres, como dice, yo no conozco un padre que diga: mi hijo va a ser tremendo malandro. ¿Usted no conoce a alguien? Entonces, ¿por qué hay tanto malandro? ¿Será que el papá, cuando iba a decir: ay, qué lindo este niño tan lindo mío, cómo va a fumar marihuana tan bastante? Porque entonces, ¿por qué hay tantos marihuaneros? ¿Por qué hay tanto delincuente entonces? Porque obviamente muchos padres no tenían el ejemplo, pero también porque muchos hijos no recibieron el consejo que su papá le dio. Entonces, yo no sé si tú conoces este adagio, dice, ¿cómo es que dice? Conoce todo el que corre un consejo llega viejo. El que no agarra consejo no llega viejo. Y es verdad. O sea, pareciera bien coloquial, pero es muy cierto cuando se trata de valorar a un hombre que sus canas hablan por él o por ella. Y papá decía, yo recuerdo que papá decía: estas canas no son en vano. Y es verdad. Porque esas canas ya tienen experiencia. Esas canas han pasado por momentos difíciles. No, pero uno no, porque no. Yo soy yo y yo nada. A mi papá no tengo nada que aprenderle. Y muchos se creen hasta mejor que sus padres. Y cuando se dan el boche, ¿saben qué termina diciendo? En vez de reconocer que cometieron falla, es: Dios, ¿dónde estás tú? ¿Aló? No reconocen que provienen de su altivez, de su arrogancia, de su falta de dominio propio. No provienen de eso. Y en la historia del libro de Reyes, encontramos los últimos días, las instrucciones que deja el rey David los últimos días antes de partir. Y de verdad que me llama atención porque él estaba en cama y le dijo: mándame llamar al sucesor, al rey Salomón. Y le dijo: Salomón, te voy a dar unas instrucciones. Y yo quiero que tú, para que te vaya bien en la vida, cumplas con ellas. Porque si no lo haces,
no vas a ser un buen rey. Vas a ser un rey más con todos los problemas como lo fue la mayoría de esa descendencia. Pero ¿qué hizo Salomón? Salomón cumplió las instrucciones de su padre. Por eso muchas veces nosotros tenemos que pescarnos en esa arrogancia o en esa actitud no es de dominio propio, porque dice la palabra no seas dueño de tu propia opinión. A veces uno se hace muy dueño de la opinión y no quiere someterla a otras consultas, sobre todo de gente como un padre que ya ha pasado por lo que uno está pasando. Y si alguien quisiera ser sabio, hágase el consejo. Hágase a buscar mejores prácticas. A mí me está pasando esto por la mente. Y a mí me parece que lo que me está pasando por la mente es bueno. Porque quiero decirle algo. Hay gente, no hay nadie que diga, esto que estoy pensando me va a ir mal. No, el error no está ahí. El error es que la gente piensa que lo que está pensando es lo correcto. Solo que no sabe que no se acerca ni siquiera a la realidad. Entonces, si usted en su mente le viene algo al que usted en estos momentos piensa que es lo correcto, porque a todos nos va a pensar, porque yo no creo que nadie se quiera apuñalear a decir, esto que estoy pensando es malo, yo quiero que me vaya mal. No, piensa que te va bien, pero no lo sometes a consejos. A consejos de gente con experiencia. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo clásico. Una mujer que tiene problemas con su marido. Entonces, no, yo me quiero divorciar porque yo a este no lo quiero. Entonces, pero el pastor me habló. Entonces voy a hablar con otra divorciada. Claro, si tú vas a hablar con una divorciada, ¿qué te va a decir? ¡Estás retardada! ¡Divórciate! Entonces, si tú eres inteligente y estás viviendo una situación, tú tienes que buscarte a alguien que por lo general puede ser tu papá o a alguien al que haya vivido algo y al que haya salido airoso. No a buscarte a alguien que por tu nivel de afecto y cariño salió con las tablas en la cabeza. Oye, si yo estoy en una situación y veo, ahorita estoy precisamente en este trabajo de uno de los proyectos, veo que estoy intentando hacer cosas y se me ve. Entonces yo necesito buscar un experto que me diga a mí dónde estoy cayendo, porque no me está yendo mal, pero tampoco me iría bien como quiero. Entonces, los hombres nos vamos a medir o las mujeres nos vamos a medir por los frutos, nos vamos a medir por los resultados. Pero en experiencia de la vida, ¿con quién tiene usted que consultar? Con su papá. Pero mi papá es un malandro, mi papá está preso. Bueno, habrán cosas que no podrá consultar con usted, pues no ser el ejemplo. Un papá iracundo, un papá que se le vayan los tiempos, un papá que sea irritado. Usted no es, papá, ¿cómo se manso? Por supuesto que no lo va. Por supuesto que usted no le va a preguntar a él cómo se manso, ¿no? Aunque eso no le quita la autoridad de padre. ¿Aló? Pero si usted tiene que ir a áreas donde usted vea que a su papá, a su jefe, a su pastor, a su líder, a quien usted le haya ido bien, para que a usted también le vaya bien. Pero el rey David le da unas indicaciones desde su cama a su hijo, y una de ellas está en el Primera de Reyes capítulo 2, vamos a comenzar por el 2, y le dice, esfuérzate. Porque eso fue lo que definió a David durante su reinado, un hombre esforzado, un hombre que realmente, o sea, y resulta que hay una generación que está creciendo muy débil. Mira, hay una generación que está creciendo ahora que no puede ver un problemita porque sale corriendo pensando que es la situación y no que Dios lo está fortaleciendo por la situación que está viviendo. Y piensa que en el otro lugar es donde sí le va a ir bien y resulta que va a vivir de lugar en lugar. Lo peor es que cada lugar que va lo toma como que, bueno, ay, aquello fue una experiencia, esta nueva experiencia, pero no sabe que no ha revestido su carácter. Entonces por eso es que David le decía a Salomón, mira,
Esfuérzate, sé hombre. Bueno, no sé si se lo diría gritado, pero se lo dijo. Yo sigo el camino de todos en la tierra, dijo él. Yo sigo el camino de todos. Esfuérzate y sé hombrecito. Perdón, hombre. Sé hombre. Porque el hombre asume su responsabilidad, asume sus dificultades. El hombre no le huye a las dificultades, no le huye a los momentos difíciles, no le huye a las tormentas, las enfrenta. Yo un día tuve una situación con un hermano, le digo, hermano, tu problema es tu inestabilidad. Estás aquí, estás más allá. Yo hubiese querido que él me viera y pastor, yo asumo esto, yo asumo este barranco. No, huyó por la izquierda. Huyó y volver a comenzar otra vez. Como que si en el otro lugar no va a haber esfuerzo para crecer. Porque si va a crecer, tiene que enfrentar la tormenta. Vivirla. Entonces David le dice a Salomón, mira, yo te pido que te esfuerces. Y de hecho, cuando Josué entra a la tierra prometida, que supuestamente ella había coronado, que era lo que se puede entender como que está exhibiendo el trofeo, después de haber pasado los 400 años en Egipto, después de los 40 años de peregrinaje en el desierto, y en lo que llegó a Jericó, le dijo, mira, epa, ahora estás al frente, le dijo. Y le dijo, y por cierto, Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces. Usted sabe por qué nosotros repetimos mucho, o por lo menos por qué yo repito mucho, porque hay una generación muy débil. Muy débil. No puede uno menos levantar la ceja, pues, me levantó la ceja, me voy. Imagínate por levantar una ceja, ¿qué será cuando la tormenta arrecie? ¿Ah? ¿Qué será cuando esté duro en las situaciones? Gente que está que nosotros aquí en la iglesia queremos que todo el que esté trabajando, así sea en seguridad, trabajando o en alguna área de la iglesia, estudie. No, pero es que piensa que si va a estudiar tiene que dejar el resto. No, ya estamos en una época donde tenemos que hacer 5 cosas a la vez y dejar un espacio para una sexta. Porque si no, no va a triunfar. Ya esta época, que no es la época de nuestros padres, oiga bien, ya en esta época hay que fraccionar el cerebro. Entonces usted tiene que ser buen alumno, buen estudiante y tiene que dedicar tiempo para estudiar. No porque se vaya a sentar en el aula, es porque tiene que estudiar. Usted tiene ahora que comprometerse a ser buen hijo, buen hermano. Usted tiene que comprometerse a hacer sus actividades en la iglesia y además tiene que trabajar. Cualquiera dijera que soy un loco. No, ese pastor es un loco. Pero eso es lo que estamos formando en nuestra iglesia. ¿Saben por qué lo digo? Lo estamos formando porque nosotros creemos que todos los que habitamos en esta iglesia somos una sola familia. Y como una sola familia que somos, creemos que todo el que está con nosotros, mientras permanezca, de que crece, crece. Va a ser un testimonio porque sí, así no quiera. A veces hay que darle algunos empujones espirituales. Dale, no, dale, usted así puede. Dale para adelante, unas cuantas pataditas, pero dale para adelante. Porque se necesita estimular a la persona para que salga adelante. A veces los viejos hábitos son muy arraigados, pero se necesita. Ese consejo que le dio papá David al hijo Salomón, pues le pudo haber dicho otra cosa. Y ella era rey, tenía la corona, lo tenía todo. Ya tenía todo el reino, que para esa época era el reino, era como el imperio más grande del planeta, Israel, en los tiempos de David. Y le deja un gobierno y un país consolidado. Pero ¿cómo es eso que lo tiene todo y lo manda a que se esfuerce? ¿Aló? Esta gente como que no le está gustando el Día del Padre. ¿Ah? Necesitamos ser fuertes, y no es porque hoy vengamos de una formación débil.
El que venga en una formación débil tiene que procurar realmente revestirse de los mecanismos que lo van a hacer exitoso. Yo le voy a hablar en mi caso. Yo me considero que he sido una persona esforzada, pero miedosa. Y fíjese esto, a mí me da mucho temor cuando se trata de algo nuevo. Cuando se trata, y recuerdo estando en la academia militar, que cuando venían esas canchas fuertes o esas nuevas cosas que uno desconocía que había adentro, yo me entraba, bueno, todos tienen que pasar por ese lugar, porque si no pasan se van de baja. Y yo, ay Dios mío, no, o sea, no, yo me voy de baja mejor. Porque eso era una lucha, era con mis pensamientos. Entonces yo decía, ay Señor, mientras yo veo que pasa uno y la gritadera y el otro, yo decía, no, por miedo pasaba de primero. No, mientras yo vea la agonía de todo el que está pasando, más la mía, más lo que desconocido, no, yo salgo corriendo. Yo prefiero pasar ciego para terminar rápido eso. Pero algo había implícito, era esfuerzo. Y David le entregó a Dios, a Salomón, como padre, un reino consolidado, un reino abundante, un reino estable, y todavía le dijo, esfuérzate. Dios le dijo a Josué, esfuérzate. Ahora, ¿hay algún versículo que diga en la historia de David que David haya sido flojo? O que haya... No lo fue. No fue. Él le ha dicho, mira, te entrego un reino estable, disfruta. Le dijo, no, hermano, te lo vas a tener que esforzar. Y le da unas instrucciones tremendas. Otro aspecto que es importante, que realmente una persona deba conocer en todos aquellos padres que han tenido éxito, es que aprovechan el tiempo. ¿Y qué está sucediendo sobre todo con la juventud de estos tiempos? O sea, están viviendo mucho, la juventud está viviendo mucho, está viviendo mucho su momento, pero se olvida poco que hay un futuro. Que no está de más que combine entre la diversión de la juventud, pero que le abone al futuro. Que le abone al crecimiento, a quién voy a ser. Yo veo gente que estudia en la universidad, gente que está en el trabajo, trabajan bien, estudian bien y tienen su momento de disfrute. Eso es una vida sana. Pero una persona que solo se ocupe de ver qué le tributa a la carne, mañana va a tener problemas de todo tipo. Relacionales inclusive, problemas porque no consolida. Y eso se lo dijo papá David a su hijo Salomón. Mira, tienes que aprovechar el tiempo. No desperdicie. Eres un joven. Porque cuando él recibió a temprana, eres un joven impetuoso, pero necesitas, dedicarle tiempo a lo que tú sabes que te va a dar un futuro estable. Proverbios capítulo 27, versículo 1, dice así. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué quedará de sí ese día. O sea, hay gente que no piensa en que hay un mañana. No piensa que el mañana le va a favorecer. No lo ve como preciso, no lo ve como importante. Y aquí hay un tema tremendo con lo del día de la mañana, porque mucha gente piensa que porque comió, coronó. O porque durmió, coronó. Y nosotros aquí en un tiempo separamos lo que es importante de lo necesario. Hay gente que si no, hay que procurar comer en las horas correctas. Pero si un día no se puede comer a la hora por razón de algo que sea importante, que impacte en el futuro, habrá que dejar de comer. Tiene en su mente que es de 8 a 2 y de 2 a 5. Hay gente inclusive que quiere crecer en 3, 4 horas de trabajo.
sucede con el que se jacta del día de mañana? Que cree que lo tiene consolidado y no se preocupa por hacer cosas diferentes que le abonen a ese futuro. Y eso se lo dijo David a Salomón. Epa, eres joven, podrás disfrutar con tus amiguitos y podrás hacer pero aprovecha el día. Entonces, ¿qué sucede con muchos jóvenes, con muchos hijos, que su mente solo está diseñada para ver qué le emociona, qué le divierte, qué le alegría le produce, pero no sabe que hay un mañana que le va a pasar factura? Dirán muchos jóvenes, me están regañando. Pero como estas son instrucciones que fueron bien directas para un joven que fue rey, y ese rey realmente fue uno de los reyes más prominentes. ¿Por qué? Porque hizo caso. Muchos rebeldes. El papá le dice al hijo, mire hijo, es por allá, hijo, mire, usted va a hacer esto y agarra esa vía. Le dice, ay, listo, papá. Le dice, listo. Ay, usted me dice que vaya, papá. Ay, gracias, papá. Como nunca, ahora después voy para allá. Hay un rebelde adentro. Y no le digo, hasta los que hacemos caso, nos viene ese rebelde, pero no todos terminamos materializando. Oye, si lo dijo papá, si lo dijo mi jefe, por algo lo dijo. No, pero es que te anda buscando, ¿para qué lado mandarlo? Para irse para el otro. Es tremendo. ¿Por qué la gente no prospera? ¿Por qué la gente no crece? Pero fue Salomón fue muy obediente. Salomón, creo que era ese que estaba recibiendo el cargo, porque lo único que sabía hacer era caso. Busca consejos. David le decía, déjate llevar por consejos, le decía a Salomón. Y Proverbios capítulo 3, versículo 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, consejo que recibió, o sea, no creas que te la sabes toda. Hay gente que por alguna razón es colocada en un cargo. Esa persona lo colocaron pero no porque sabía. Y en vez de ser humilde, en vez de atender, hay una persona que le dieron un lugar, le dieron la oportunidad pero como por no ser humilde, terminó con las tablas en la cabeza. Porque una de las grandes males que tenemos los seres humanos, y sobre todo en estas tierras suramericanas, latinoamericanas, es que somos muy sabios en nuestra propia opinión. Una persona es sabia es cuando cree que lo que piensa es lo que realmente es correcto. Pero ni siquiera se da cuenta, sino que se lo atribuye a otro. Y dice, teme a Dios. Porque el temor a Dios pasa en hacer lo correcto cuando el hombre no está. Teme a Dios y apártate del mal. Ahí está el mal. Tengo un deseo por abordar el mal. Viene ese joven que quiere ir a ese mal, pero oye, no, yo me voy a apartar porque yo le temo a Dios. Yo le temo a Dios. Yo quiero que Dios verdaderamente me bendiga. Mire, oiga bien, hay gente que todo aquel que lo ve estable y con dinero, lo ve mal. Cochina plata esa. Uy, pero es porque no lo puede tener. ¿Pero por qué no lo puede tener? Porque no puede hacer lo que hace el que sí lo tiene. Entonces, una persona que no sea dueña de su propia opinión, llega y dice, oye, ese hombre por algo está allá, por algo tiene lo que tiene, yo quiero lo que él tiene, pero yo me lo voy a ganar, yo voy a aprender a hacer lo que él hace. Pero el que lo ve mal, no lo ves como corrupto, que también hay bastante corrupto, ¿no está claro? Lo ve como el pillo, lo ve como el soberbio, pero no lo vio como el hombre que dedicó esfuerzo, que temió a Dios, que hizo sacrificio, que se sobrepuso a su propio ser para ser alguien.
Hay gente que piensa que todo lo que le rodea es mal. Y una persona que piensa que todo lo que le rodea es mal, al final el mal es ese que piensa. No sé si se lo voy a graficar con un testimonio de una persona que todo le olía mal. Él tenía bigotes y barba, por eso me quité la barba y el bigote. Él tomaba leche, y lo único que él no sabía, que la leche se le quedaba en los bigotes. Y entonces, tú hueles mal, mujer. Aquí va a hueler mal. Y él piensa que todo el mundo huele mal, y el que olía mal era él, por lo que la leche que se le ponía rancia en los bigotes. A veces nosotros miramos el mal que está en nosotros en otro. ¿Aló? A veces nosotros miramos el mal que está en nosotros en otros. No en nosotros. O sea, miramos en otros el mal que está en nosotros. Será mejor. Mire, yo le voy a decir, el que está tomando esta palabra correctamente, el que se está sintiendo contento con mirarse a sí mismo, ese va a ser bendito, prosperado y abundante. Pero el que no, cuando iba a terminar ese pastor gritón, porque como le gusta gritar. Hace unos días, ahorita fui a Barquisimeto y estaba en casa de mi apóstol, y me puse al lado de un hermano, de un hermano de la iglesia, y entonces tenía tiempo que no hablaba con él, se quedó conmigo al lado y me dice, ¿viste acá el pastor? Mira cómo está allá. Yo dije, hombre, yo entiendo, hermano, déjame tranquilo, ya va, espera un momentico. Pero te das cuenta como están cantando. Entonces hay gente que solamente está viendo todo lo malo que le está pasando a su alrededor. Ese que tiene la leche rancia en el bigote. Cuando realmente deberíamos decir, oye, de verdad yo le temo a Dios, o de verdad yo tomo consejo, o de verdad yo sigo las instrucciones que mi papá me ha dado, o todavía estamos a tiempo de decir, papá, de verdad yo de aquí a esta iglesia salgo a pedirle perdón a mi papá, pero a partir de otro quiero que sea mi papá y mi maestro. Porque además deja de ser sabio en tu propia opinión. Pero ten por seguro que mínimo tu papá tiene mucho que enseñarte. Un maestro, un pastor, un jefe, un líder. Y otro consejo que le dio David a Salomón es: busque a Dios. Busca a Dios. O sea, no reines si realmente Dios no camina contigo delante como poderoso gigante. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice así. Dice, mira cómo le dice Salomón: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Él termina esas instrucciones con su hijo antes de morir, dándole una enseñanza. Mira, cuando vayas a hacer algo, camina, que Dios camine contigo, que estés seguro que estás en la voluntad de Dios. Y hay mucha gente que está haciendo cosas y está de espaldas de Dios. Está casado con sus sentimientos, pero a espaldas de Dios. Vamos a repetir nuevamente esta palabra. Dice, dice Salomón, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Si algo te tiene que apropiar un hijo, es saber cuáles son esos preceptos, cuáles son los mandamientos, los decretos, andando en sus caminos. Hay gente que tiene una intención, que trabaja, que es voluntariosa, que quiere hacer lo bueno,
pero que no sabe si está en la voluntad de Dios. Porque no lo somete a consejo. Porque no busca una manera de asegurar que Dios está en el asunto. Y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Para que prosperes, dice, mira lo que dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas.